Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Les saludo una vez más, David Guerrero. Y en esta oportunidad traigo una reflexión, dado los momentos que vive nuestro país, nuestra amada Colombia. Ya han transcurrido 4 días de marchas, de protestas, 4 días donde hemos visto los desmanes, desórdenes, saqueos y aún peor, violencia contra la policía, pero también violencia contra los civiles. Vemos que nos estamos matando los unos a los otros, pero también estamos destruyendo el país que tanto amamos. Estamos destruyendo el país. En vez de construir país, destruimos nuestro país. Desde que tengo uso de razón me he preguntado si este es el país que siempre he anhelado. Me he preguntado si este es el país por el cual siempre había soñado. Pero también me asalta la pregunta, si este es el país que nos merecemos los colombianos. Pero también me asalta un interrogante más, ¿cuál es el país que anhelamos dejarle a nuestros hijos? ¿Cuál es el país que soñamos dejarle a nuestros nietos? ¿Cuál es el país que anhelamos dejarle a las futuras generaciones? Siempre he anhelado tener un mejor país. Siempre he soñado con un país diferente, donde no se viva en medio de la violencia, sino que vivamos en la paz de Cristo Jesús, que vivamos amándonos los unos a los otros, no destruyéndonos los unos a los otros. Ciertamente, la protesta es un derecho constitucional de todos los colombianos y está amparado o consagrado en el artículo número 37 de nuestra Constitución. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Miramos cómo está consagrado el derecho a la protesta. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Pero vemos de que este derecho a la protesta siempre termina en vandalismos, termina en destrucción de aquellos pequeños, medianos comerciantes, aquellos hombres y mujeres, aquellas familias que lucharon por obtener un patrimonio familiar. ¿Qué culpa tienen ellos para que le destrocemos un almacén, un negocio, una empresa? Vemos en que cada vez que el país está en protesta, hay saqueos a los grandes almacenes de cadena, hay destrucción de las sedes bancarias, se destruye el transporte público, se destruye las edificaciones públicas. ¿Será esta la forma de protestar? Consideremos otras opciones de protestas, tal cual como está establecido en el artículo 37. Tenemos el derecho como pueblo de reunirnos y manifestar pública, pero pacíficamente. No tenemos el derecho de salir a las calles a destruir el patrimonio de los colombianos,
pero tampoco tenemos el derecho de destruir el patrimonio de esas familias dueñas de negocios, de pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es el país que queremos? Un país de oportunidades en que las personas crezcan y progresen. Un país basado en la democracia, el conocimiento y la igualdad de oportunidades, con una nueva economía al servicio de la gente y donde se conozcan los derechos laborales. El cambio empieza por nosotros. Comencemos a construir el país que queremos. Pero para construir el país que queremos, debemos regresar a nuestros inicios. Cuando fuimos creados por nuestro Padre Celestial, dice la palabra de Dios que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es amor, Dios es misericordia. Y Dios nos llama a nosotros, de acuerdo al segundo mandamiento, a que nos amemos los unos a los otros. ¿Y será que en cada una de estas marchas nos estamos demostrando el amor que nos tenemos los unos a los otros? O por lo menos estamos demostrándole a nuestro semejante el amor de Cristo para con él. El cambio debe empezar en ti y en mí, amado amigo. Debemos cambiar por conseguir el país que anhelamos. Debemos cambiar por construir el país que todos queremos. La crisis no discrimina, la sufrimos todos, pero en particular las personas con ingresos más bajos. Pero es precisamente aquí donde se puede dar el cambio. Sí, es aquí donde se puede dar el cambio. Tú y yo, que somos la gran mayoría de este país, podemos protestar de otra forma. El presidente lo eliges tú, lo elijo yo, lo elegimos todos. El Congreso, de igual forma, lo eliges tú, lo elijo yo, lo elegimos todos. Los gobernadores de los diferentes departamentos de nuestro país, los eliges tú, los elijo yo, los elegimos todos. Los alcaldes de los diferentes municipios de este país, los eliges tú, los elijo yo, los elegimos todos. Los concejales, los diputados, los ediles, de igual forma, los elegimos todos. Todos nosotros hacemos uso de la democracia en este país. Y si hacemos un verdadero uso de esta democracia, podemos protestar de nuestros dirigentes, podemos protestar de nuestros gobernantes en las próximas elecciones, pero esta propuesta debe ser en las urnas. Sí, amado amigo, es allí donde tú y yo debemos protestar, porque tú y yo somos los que elegimos la clase política de este país. Tú y yo elegimos a nuestros gobernantes. Por tal motivo, yo te invito a que si hay que protestar, protestemos en las urnas. Y si debemos protestar en las calles, hagámoslo de manera pacífica, así como está consagrado en nuestra Constitución Política de Colombia. Pero es triste ver que se sale a las calles con un propósito, el propósito de darle a conocer al gobierno nacional nuestro inconformismo. Pero salimos a las calles a protestar, pero también
En medio de las protestas se termina siempre en vandalismo, se termina en violencia, se termina en destrucción de los medios de transporte, cuando este medio de transporte o los medios de transporte del país están para el servicio tuyo y para el servicio mío, al servicio de toda la ciudadanía. Destruimos las calles, las fachadas del comercio, pero también tristemente se hacen saqueos. ¿Salimos a protestar o salimos a robar? ¿Salimos a protestar o salimos a hacer daños a negocios? ¿Salimos a hacerle daño a la infraestructura del país? ¿Salimos a hacerle daño a las entidades financieras? Pero también tristemente salimos a hacernos daños los unos a los otros. Porque el uso de la violencia no es solamente de parte de la Policía Nacional, también es de parte de la ciudadanía. No podemos generalizar. No son todos los agentes de policía, pero tampoco son todos los ciudadanos. Pero esa gran minoría empaña la protesta nacional. Te dejo reflexionando con este texto que hallé en el Facebook. Si tú piensas que lo que sucedió en Cali, Bogotá, Antioquia y otras ciudades del país está bien, déjame decirte que fracasaste como ser humano. Nada avala la violencia, nada avala el vandalismo, nada avala la crueldad, nada avala el robo. Pero también, aún peor, nada avala jóvenes asesinados en medio de una protesta. Nada avala policías asesinados y maltratados en medio de una protesta. Los jóvenes víctimas de la violencia en una protesta tienen familias, tienen padres, tienen hermanos, personas que anhelan su regreso a casa. Pero de igual manera, un agente de policía también tiene familia, es hijo, es padre, es hermano, es esposo, y sus familiares anhelan su pronto regreso a casa sano y salvo. Somos seres humanos que tenemos la capacidad de pensar y de buscar las mejores formas para solucionar nuestros conflictos y nuestras diferencias. Queremos construir un país, vamos a construir país sin violencia. Queremos dejarle un mejor país a nuestros hijos. Vamos a dejar un mejor país con el uso de la democracia, pero también vamos a construir un mejor país alineándonos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dice el libro de Génesis, en el primer capítulo, los primeros versículos, que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas. Colombia en este momento sufre las consecuencias de estas protestas, pero sé que si todos nos volvemos a Dios, Colombia será el país que todos soñamos y que todos anhelamos para nuestros hijos, para nuestros nietos y toda la descendencia venidera. Que Dios les bendiga y les guarde. Los dejo con una de las noticias más tristes que he podido escuchar en medio de estas protestas. Y si Dios lo permite, volveremos a encontrarnos con una porción de la palabra de Dios para bendecir tu vida y mi vida.
Que Dios te bendiga grande y poderosamente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. En calidad de alcalde del municipio de Soacha y en calidad de comandante de la policía de Soacha, tengo que reportar que en este instante el capitán Jesús Alberto Solano acaba de fallecer. Toda mi condolencia y mi más sentido pésame para su esposa, para su hija, para sus padres, para sus hermanos y para toda su familia. De verdad, este crimen no puede quedar impune en nuestra ciudad. Tenemos que recordar que ha sido un hombre ejemplar y un agente ejemplar, un agente que había logrado disminuir las tasas de homicidio y de hurto en nuestra ciudad de un modo ejemplar. Para él siempre mi gratitud, la gratitud de todo el pueblo de Soacha por lo que hizo en vida y en el cargo de capitán, que siempre se lo agradeceremos. Dios lo tenga en su santa gloria y que los criminales que lo llevaron, que lo asesinaron, tengan que pagar con cárcel este crimen tan atroz que repudio notoriamente y que repudiaré siempre, porque a la policía se debe respetar, la vida debe ser sagrada para todos, y este capitán en el ejercicio del deber perdió su vida en manos de delincuentes y bandidos que hoy están en la calle delinquiendo aún más. Así que a toda su familia mi más sentido pésame, y para todo el pueblo de Soacha también mi más sentido pésame. Hoy Soacha se pone de luto y la policía se pone de luto también. Dios nos ayude y nos acompañe a pasar estos duros momentos en los que nuestra patria atraviesa. Un abrazo y Dios nos bendiga.